3 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Es momento de abrir la columna de salud. Recibimos a nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera, Rosana Pombo. Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nos traes un tema muy interesante. ¿Cómo es prepararse después de un largo periodo de abstinencia para, bueno, iniciar una nueva relación, retomar relaciones sexuales? Todo un desafío para quienes estuvieron mucho tiempo sin estar en contacto con otros. Exacto, relacionado sobre todo al largo periodo de abstinencia por la pandemia, de aquellas personas, varones y mujeres que, bueno, que la pandemia los agarró como solteros, sin pareja estable y pasaron mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. O aquellas personas que venían de un vínculo estable que se terminó y bueno, y decidieron pasar un tiempo solos o solas y bueno, y se van a enfrentar al desafío, que lo viven muchas veces así, de tener una nueva relación o de tener relaciones sexuales con alguien nuevo. ¿Hay miedos, ansiedades? ¿Cómo trabajar ahí todo está. eso? En general, nosotros lo que vemos en la clínica es, siempre hay como cierto nivel de ansiedad, de aprensión normal, porque en general las personas quieren como dar una buena impresión, quieren complacer a la otra persona, pero a veces los niveles de ansiedad, que le llamamos ansiedad sexual, a veces son bastante elevados y hacen que incluso las personas sientan como una sensación de quedar como paralizados o paralizadas frente a ese encuentro y a veces no se animan no se animan a dar el paso de la relación sexual o a veces tampoco se animan como a ir en un proceso que quisieran que fuera como un poco más lento. Hay personas que nos dicen que prefieren como generar un poquito de confianza, quizás salir un poco más, tener un poquito más de citas, de encuentros, de conocerse, de conversar, de ver un poco cómo es cada uno y recién dar el paso de la relación sexual. U otras personas también les gustaría ya en la primera cita tener ese encuentro para tener un momento de gratificación, de placer sexual, pero siempre tienen como esas creencias, esos mandatos sociales que están relacionados a tener, en el varón, por ejemplo, a tener un buen rendimiento, a estar como a la altura. Tienen como la idea de que en el caso heterosexual, sobre todo, de las relaciones heterosexuales, de que la mujer tiene como una expectativa muy alta de rendimiento del varón y tienen como miedo a no dar con la talla. Y las mujeres tienen más como el temor al contagio de infecciones de transmisión sexual, a que quizás el varón no quiere usar el preservativo, porque a veces al varón le cuesta porque siente que la sensibilidad peniana disminuye, o tienen temores a veces de que la otra persona no acepte los límites, o porque no quieren tener la relación sexual o porque determinadas prácticas no están dispuestas. Entonces van muchas veces con esa ansiedad porque ya en vez de ir como a vivir el momento presente, dejarse llevar, ver un poco qué acontece, conversar, comunicarse, que sería lo ideal, van ya con todas esas preocupaciones. ¿Y si pasa esto? ¿Y si me pasa aquello otro? ¿Y si físicamente no le gusto? Y esas preocupaciones acerca porque lo ven también como a veces bastante dramático o catastrófico la consecuencia de que, bueno, no va a querer volver a salir conmigo, le va a contar a las amigas que no tuvo un buen rendimiento. Esas preocupaciones generan lo que llamamos la ansiedad sexual y muchas veces esa ansiedad genera las disfunciones sexuales. La disfunción eréctil psicológica o la eyaculación precoz o la falta de excitación en la mujer o de poder llegar al orgasmo. ¿Cómo se puede ir trabajando todo eso en la etapa previa? Incluso capaz que cuando uno se está preparando emocionalmente para volver al ruedo, como se dice. Ahí está, exacto, para volver al ruedo. Bueno, lo principal, lo que siempre decimos es que hablamos bastante de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Que las personas primero se sientan seguras de qué es lo que ellos y ellas están buscando, qué les gustaría que sucediera en ese primer encuentro, ¿no? Y no adelantarse a consecuencias negativas, porque si uno va con ansiedad probablemente no funcione como a uno le gustaría. Entonces, bueno, uno tener como esa madurez también de poder conocerse. A veces las personas tampoco saben bien qué les gusta en el encuentro, qué tipo de estímulos les gusta, qué quisieran hacer. Entonces van como más preocupados por la expectativa de la otra persona que por lo que ellos y ellas quieren. Entonces sentirse seguros de, bueno, hasta dónde, si quieren que la relación sexual sea en el propio encuentro, si quieren que sea un proceso más lento y poder, siempre decimos, ser asertivos y asertivas. Poder comunicar, es bastante difícil que las personas en un primer encuentro hablen acerca de lo que pretenden y nos dicen muchas veces que le da como mucha vergüenza porque hay como supuestos sociales, hay como mandatos de que todo va a fluir y se va a dar perfecto. También les decimos que hablen de los métodos anticonceptivos, que no vayan como con la idea de que él o ella toma pastillas o él va a usar el preservativo, que lo hablen,
que también pregunten sobre la salud sexual. A veces las personas portan enfermedades de transmisión sexual. O si desean que se hagan exámenes de laboratorio antes de tener un encuentro íntimo. Rosana, uno supone que quienes no estaban en pareja optaron, obviamente en un periodo en el que todos teníamos temores fundamentalmente sanitarios, por la abstinencia al encuentro sexual. Exacto. Pero no por la abstinencia sexual, porque seguramente habrán buscado virtualidad, habrán buscado la masturbación. ¿Esto puede haber modificado los comportamientos una vez que alguien vuelve a estar con una persona? Por decirlo de alguna manera, ¿pude haberme acostumbrado a la satisfacción sexual de tal manera que no soy el mismo? ¿O ya no respondo de la misma forma a la excitación sexual en el encuentro personal? Sí, eso estamos viendo como un poco recién hay primeras investigaciones que están estudiando qué ha pasado con la vida sexual de las personas durante el confinamiento. Está el tema de la virtualidad, que hay como, es lo que tú decías, Humberto, es como que las personas se acostumbraron a tener relaciones sexuales incluso de forma virtual, y después dar el paso al encuentro personal a veces trae problemas, porque muchas veces las personas dicen, pero ¿será tan así él o ella? Y a veces cuando se da el encuentro presencial no cumple con las expectativas, o el rendimiento sexual virtual era de una manera y después la ansiedad sexual no permite que sea de la misma forma. También es cierto que muchas personas se han acostumbrado a la masturbación, al autoerotismo, que lo vemos en la clínica incluso desde antes de la pandemia, que cuando pasan periodos prolongados, solo con la masturbación, hablamos de 1 año, 2 años, a veces hay como una suerte de condicionamiento, porque las personas empiezan como a acostumbrarse a determinados estímulos, por ejemplo, de la mano de la pornografía y de la mano de una autosatisfacción que antes capaz que era estaba como en otro plano, en un plano secundario, como en primer plano la vida sexual con otra persona y en segundo plano la masturbación. Entonces, cuando van al encuentro sexual, muchas veces se dan cuenta que no logran excitarse bien, que no logran eyacular los varones porque se acostumbraron como más a un estímulo manual, o las mujeres lograron a veces su primer orgasmo con un juguete sexual y después no lo logran en la relación sexual. Han habido cambios, sí, en las conductas sexuales producidas como consecuencia del confinamiento y la sexualidad en solitario o virtual. Y esto se trabaja, es decir, esto requiere, si se llega al convencimiento, es decir, veo que en el encuentro personal me está pasando algo que me lo motivó, la abstinencia en la pandemia, tengo la posibilidad de realizar un tratamiento. Sí, completamente. Además, siempre decimos en sexología que la conducta sexual siempre se reaprende, hay que tener como una mentalidad muy amplia, que la mujer llegue al orgasmo con un vibrador, con un juguete sexual. No quiere decir que no pueda llegar al orgasmo o con el estímulo manual de la pareja o con sexo oral. Y lo mismo en el varón, como que a veces tenemos como temores que van de la mano de un pensamiento dicotómico, del todo o nada, blanco o negro. Pero realmente todo se puede transformar siempre para que la vida sexual sea como más diversa y más plena y se incorporen otras cosas que suman. Rosana, muchas gracias por Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la columna de salud con la sexóloga y psicóloga Rosana Pombo.